Bien, muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 30 de agosto. Hoy es feriado, pero seguimos. Nuestra labor es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Pues bien, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestras pequeñas reflexiones, pequeñas enseñanzas que estamos realizando al libro de Nehemías. Ya estamos próximos a finalizar. Hoy vamos a tocar una porción muy grande de las Escrituras, pues empezamos desde el capítulo 11, el verso 1, hasta el capítulo 12, el verso 26. ¿Por qué tan grandes las Escrituras? Es que realmente, pues en el capítulo 11, después que nos dice como una pequeña introducción sobre lo que estaba pasando, después de leer o las escrituras, lo que estaba pasando en la ciudad, el acuerdo que tomó el pueblo, pues entonces quieren, como que Nehemías retoma pues ese propósito de querer repoblar la ciudad de Jerusalén, que se encontraba prácticamente deshabitada. Pues no nos olvidemos que después del exilio, cuando ellos regresaron, se encontraron con una ciudad que no tenía murallas, entonces era bastante peligroso estar ahí. Entonces todo este tema lo retoma Nehemías y después pues realiza una serie de nombres, ¿no? En el capítulo 12 una serie de nombres, en el capítulo 11 también, en donde nos habla sobre una serie de nombres y de los cuales pues queremos sacar algunas enseñanzas o algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. De eso se trata, pues, el Evangelio. Y de todo tenemos que predicar, de todo tenemos que... A veces miramos nombres, genealogías, y no queremos hacerlo porque no nos ponemos a pensar alguna enseñanza que pueda ahí, o de repente pensamos que no hay ninguna enseñanza. Pues siempre en las Escrituras, de todas maneras, por donde lo podamos examinar, siempre Dios va a hablar a nuestros corazones. A veces es necesario pues pensar un poquito, reflexionar un poco. Recordemos que las palabras del Señor es como una mina, ¿no? Una mina de oro, ¿no? En donde pues uno cuando comienza a escarbar saca una tonelada y encuentra una ley de 4, 5, 6 onzas de oro. Pues igualmente en las Escrituras, pues cuando comenzamos a indagar, comenzamos a buscar, nos podemos encontrar con esas pequeñas pepitas de oro, ¿no? Que son muy prácticas y que las tenemos que atesorar y sobre todo pues a vivirlas, ¿no? Para que podamos evidenciar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pues bien, gracias a cada uno de ustedes por conectarnos, por seguirnos miércoles a miércoles con estas enseñanzas que ya pues próximamente vamos a terminar con este libro de Nehemías. Así que vamos a orar siempre pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta. Señor, oramos porque podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón. Danos entendimiento también, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, que esta palabra, pues estas reflexiones echen raíces en nuestro corazón. Que motive que demos fruto, Señor, ese fruto de arrepentimiento, Señor, ese fruto en donde todos puedan ver tu gloria, tu poder, tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos por eso, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, pues en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, quiero que lean una porción bastante extensa de las Escrituras, pues es prácticamente el capítulo 11 y el capítulo 12 hasta el verso 26 nada más, porque mañana tocaremos del verso 27 al 43, ¿no? Así que los invito a que puedan leerlo, es una porción bastante extensa. Pues bien, vamos a hacer como quien dice un pequeño resumen de lo que trata toda esta porción de las Escrituras. Vemos que después de haber leído las Escrituras, después de haberse confrontado
el pueblo de Israel, pues ahora como que Nehemías retoma el tema pues de repoblar la ciudad. Entonces tenía que haber un grupo de gente que tenía que ir a vivir en la ciudad. Entonces ellos echaron suertes para traer de cada 10 hombres, pues uno tenía que habitar en Jerusalén. De cada 10 personas, uno, el 10% entonces. Los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los siervos de Salomón, ellos sí más bien habitaban, cada uno en su posición, en sus respectivas ciudades. En cambio, los líderes que habitaban en Jerusalén tenían que hacerlo, ¿no? Y se mencionan a los hijos de Judá, a los hijos de Benjamín y a los sacerdotes. Los levitas que moraban en la ciudad santa más o menos eran 284. Los porteros, o sea, los que cuidarían también, los que estaban al servicio del Señor, pues eran 172. También indican las escrituras que los hijos de Judá habitaban en la zona sur, los de Benjamín en la zona norte, los sirvientes vivían en Ofet, Uzi, el jefe de los levitas habitaba en Jerusalén y Pataías estaba al servicio del rey. Esto es, entre otras cosas, lo que nos menciona esta porción de las escrituras. Vamos a entender bien la historia para poder coger pues las enseñanzas o las aplicaciones prácticas para nuestra vida. Vamos a entender la historia. La expresión final del compromiso de Israel era pues la disposición de los líderes de trasladarse a Jerusalén. Los líderes pues ya tenían convicción en su corazón que tenían que trasladarse a Jerusalén. Pero por otro lado también el pueblo tuvo disposición para ser seleccionado, no por suerte, para hacer lo mismo. O sea, por la suerte iban a destinar que quién iba también a habitar en Jerusalén. El 10% fue elegido para esta manera de vivir, o sea, trasladarse a Jerusalén. Y eso no iba a ser pues para su propio bien, sino más bien para el bien de Jerusalén, porque pues tenían que hacerla una comunidad fuerte que realmente pues honrara a Dios y mostrara su gloria. Necesitaba, y obviamente pues para lograr ello tenía que ser gente que tenía que habitar en la ciudad. Si no había habitantes, ¿cómo se iba a manifestar, cómo se iba a dar a conocer la gloria del Señor? Es igual que nosotros, ¿no? ¿Cómo la gente se va a convertir si nosotros pues también no evidenciamos un estilo de vida o anunciamos el Evangelio? Entonces la ciudad tenía que ser habitada. Entonces de cada 10 elegían a uno. Y el pueblo pues bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente pues para vivir en Jerusalén. Y ellos tuvieron razón para hacerlo así, pues se estaban dejando todo realmente para ir y habitar en Jerusalén con el propósito pues de mostrar la gloria, la presencia de Dios allí. Esta decisión del pueblo de tomar pues esa convicción del pueblo de ir allí o de participar, ¿no? en el evento de echar suertes, pues nos hace reflexionar muchas cosas. Y entre ellas podemos reflexionar nosotros, por ejemplo, cuando elegimos algún sitio para vivir, ¿no? O sea, en donde sea, en un departamento, en una casa o en una ciudad, en un barrio,
¿Qué es lo que viene primero a tu mente? ¿Qué es lo que es realmente nuestro pensamiento, pues, complacernos a nosotros mismos, o pues prima el hecho de ser útil para Dios? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Recuerda que siempre todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Si tú tienes un trabajo y vas a ese trabajo, tú no lo haces por conseguir los dineros y de repente para sustentar a tu familia, que está bien si tú lo haces. Pues sí, eso está lo primero en tu corazón, pero lo primero que debe estar en tu corazón es que si tú vas al trabajo es con el propósito de glorificar el nombre de Dios. Entonces cuando tú glorificas el nombre de Dios, pues harás las cosas correctamente, trabajarás honradamente, pues evidenciarás un hombre cumplidor, responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si tu objetivo es conseguir el dinero, entonces puedes caer muy fácilmente pues a la tentación de un soborno, o de repente adquirir algún tipo de ingresos de una manera ilícita. Siempre tiene que estar en nuestro corazón el glorificar al Señor, ¿no? Entonces, cuando nosotros también el hecho de irnos a vivir a un lado, a cualquier sitio, siempre tiene que ser con el propósito, con la prioridad de ser útiles para el Señor, para mostrar su gloria. El pueblo de Israel tenía que tomar esa decisión, dejar todo pues y habitar en Jerusalén con el propósito de mostrar la gloria de Dios. Entonces, aquí Nehemías pues como que retoma el plan, ¿no?, para poblar Jerusalén. Las personas que deberían habitar en Jerusalén debería ser un número suficiente, pues, que les permita garantizar la prosperidad y la seguridad dentro de sus muros. Y a esas personas que iban a ser elegidos también estaban considerados aquellos que fueron a vivir anteriormente, ¿no?, y o los otros que se aposentaron pues en otras zonas en Judá. Bien, dicho esto, entonces, ¿qué aplicaciones prácticas podemos ver en esta porción de las Escrituras en donde hay muchos nombres? Miren, esta porción de las Escrituras se caracteriza porque nos proporciona un importante número de nombres y también de familias, pero ellas nos transmiten verdades bíblicas de tremendas repercusiones de muy largo alcance. Lo primero que podemos aprender aquí es hacer la voluntad de Dios. Nos está enseñando que debemos hacer la voluntad de Dios. Bien, lo primero que llama la atención en todo este pasaje es la presentación que hace Nehemías sin adornos, ¿no?, de la total sumisión del pueblo a la voluntad de Dios. Ahora bien, con el fin de determinar quién debería hacer el sacrificio de vivir en una ciudad que se encontraba pues con un aspecto deteriorado e inseguro de vivir allí, entonces ellos echan suertes sobre cada 10 para decidir quién debería marcharse a vivir en Jerusalén. Recuerden que Jerusalén era una ciudad que se encontraba vacía, los muros estaban destruidos, ya se reconstruyeron los muros, pero aún pues les faltaba, como quien dice, tener confianza de habitar allí. Entonces Nehemías les propone, y el pueblo pues simplemente pues muestra esa disposición de someterse a la voluntad de Dios, a ir a vivir ahí. Entonces ellos se meten a participar pues en este sorteo para que echen suertes y que uno vaya. Es necesario aclarar, ¿no?, que según la mentalidad y la práctica de esa época, echar suertes era una forma de averiguar la voluntad divina. Eso hoy ya no se practica, pues, ¿no? Pero antes era así.
Unos 5.000 hombres, mi querido hermano, estaban dispuestos a dejar el futuro en manos del soberano Dios. Ellos tenían que habitar ahí y tenían que confiar plenamente en Dios. Esos 5.000 hombres pudieron haber deseado de repente muchas cosas, de repente habitar en otro lugar, plantar, hacer negocios, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ellos podían haber deseado eso, pero eso era secundario en relación a la voluntad divina. Renunciaron a ello para ir a vivir a Jerusalén. Descubrir el pensamiento de Dios respecto a su destino estaba pues por encima de cualquier otra consideración. Aprendamos eso, mis queridos hermanos. En la actualidad no es frecuente pues tratar de discernir los propósitos de Dios echando suertes, ¿no? O sea, eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque hoy disfrutamos de ricos privilegios espirituales en comparación con lo que tenían pues en esos tiempos, porque hoy contamos con el Espíritu Santo en nosotros y Él es nuestro amigo, Él es nuestro consejero fiel y mora en el interior de nosotros. Y es una guía segura para que el cristiano, ¿no? Una guía segura para todo cristiano, sobre todo para que estemos atentos, porque siempre Él está dispuesto a hacernos de ayuda, de encaminarnos, ¿no? Así como lo encaminó a Pablo y a sus colaboradores. Lo único que tenemos que hacer es tener esa sensibilidad, esa comunión con el Señor para estar atentos a lo que Él quiere que hagamos. Segundo lugar, vemos que en todos esos nombres que aparecen ahí, podemos ver la prioridad del pueblo. ¿Y cuál era? La santidad. ¿Por qué digo esto? Ellos tenían que habitar en Jerusalén, y Jerusalén era denominada pues una ciudad santa. El vivir en una ciudad santa definitivamente era todo un privilegio, pero también supone una responsabilidad y un reto. Una cosa es asentarse en una ciudad santa y otra muy diferente es hacerlo o hacer que el propio hogar sea a sí mismo santo. Vivir pues en un contexto santo no conferiría pues santidad en forma automática a la persona. Te lo ilustro para que podamos entenderlo. Si tú vives en un garaje, eso no asegura que tú seas mecánico, ¿verdad? Ok, si los que estaban viviendo en Jerusalén, que era la ciudad santa, eso no garantizaba que serían santos, ¿verdad? Entonces eso implicaba una responsabilidad para pues evidenciar que están viviendo en una ciudad santa en donde la presencia de Dios está ahí. Igualmente sucede con nosotros, mi querido hermano. Nosotros hemos sido declarados santos. Cuando aceptamos a Cristo Jesús hemos sido separados para Él, reservados para Él, ¿no? Hemos sido separados del pecado, separados del mundo, pues para servirlo a Él. Entonces, mi querido hermano, pues esa santidad, esa separación que tenemos con Dios, la tenemos que evidenciar a través de nuestra vida para reflejar lo que Dios ha hecho con nosotros. La santidad, hermano, pues es una prioridad en nuestras vidas. Pues bien, hay otro, es el privilegio del servicio. Nos habla de los porteros también. Miren,
la naturaleza de su voluntariado para vivir en Jerusalén son sin duda pues un recordatorio y ejemplo de los muchos que, llevados tan solo por amor, no dudan en ofrecerse a la obra del Señor. Conscientes pues de la necesidad de hombres y mujeres para el avance de la obra, se ofrecieron ellos pues de propia voluntad para que se dispusiera de ellos para lo que el Señor quiera y lo que el Señor decida hacer con ellos. El que sirve al Señor pues se tiene que entregar totalmente a la soberanía de los propósitos de Dios, de manera que estemos pues siempre dispuestos a poner en práctica lo que Él haya decidido para nosotros. Esto, mi querido hermano, me lleva siempre a reflexionar la conversión del apóstol Pablo. Pablo, él tomó una decisión y él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto, ¿no? El perseguir a los cristianos, aquellos que estaban proclamando el Evangelio, aquellos que proclamaban que Jesús era el Mesías. Entonces él pensaba que estaba haciendo lo correcto y los perseguía y los encarcelaba, nos dice la Escritura, hasta que tiene un encuentro con Jesús. Viene una luz resplandeciente y se cae. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Entonces él sabía que estaba frente a una divinidad, porque la expresión misma, ¿quién eres, Señor? Señor, el judío pues no dice a cualquiera en esa época, no solamente pues cuando se trataba de una divinidad. Entonces Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús se le revela y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Viéndolo en asuntos prácticos, mi querido hermano, Jesús se revela quién es Él, le habla, le dice. Así también pues nosotros pues cuando nos convertimos necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos entender a Jesús, ¿no? Necesitamos comprender su obra en la cruz. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? En las Escrituras. Y solo así, cuando tú conoces, cuando tú entiendes, cuando sabes por qué Jesús murió en la cruz, cuando tú sabes su obra de amor por nosotros, entonces recién formulas la siguiente pregunta en los términos que cada uno lo debe hacer. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? No le dice: oh, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, yo quiero esto, quiero mi trabajo, quiero lo otro, quiero esto. No, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la actitud cuando uno verdaderamente entiende la obra de Jesucristo, entiende su amor, su gracia, su misericordia. Y entonces, pues simplemente quiere servirlo y quiere entregarse totalmente para su servicio. ¿Qué quieres que yo haga? El que sirve al Señor tiene que entregarse totalmente a la soberanía y a los propósitos de Dios. Aprendamos esto. También estos nombres y los diferentes cargos que se ocupan ahí pues nos hacen ver los dones y los talentos. La variedad de nombres y sus ocupaciones nos confronta pues con la amplia variedad de dones y capacidades que son utilizadas o que el Señor los ha dado para su obra. Estos eran personas dotadas para asumir una dirección responsable. Los líderes de Jerusalén y los líderes provinciales de Judá se habían trasladado pues a la ciudad de Jerusalén. ¿Con qué objeto? De ser ejemplo a todos los que tuvieran que renunciar a sus raíces
para poder repoblar a Jerusalén. Mi querido hermano, hay algo que acá tenemos que aprender. Nunca es suficiente decirle a las personas lo que tienen que hacer, sobre todo un líder, porque el líder debe convertirse en un modelo visible de obediencia, de santidad y amor. Esa es la razón de que en primer lugar tenga que cultivar pues su propia vida espiritual de forma tal que no contradiga el contenido de su mensaje. El líder pues tiene que vivir lo que enseña, lo que predica, lo que está dando a conocer a los demás con el ejemplo. Entonces vemos que hay una multitud de dones, pero el líder también tiene que saber guiarlos a través del ejemplo. Los nombres nos indican también que había un superintendente y un ayudante para que se desempeñara pues en la tarea, ¿no? Entonces eso también nos hace ver que en la actualidad pues hay personas que se dedican a una cosa y hay otros, pero lo importante, ¿por qué? Porque Dios nos dona, Dios nos otorga dones y talentos, ¿no? Para ponerlos por obra. Cada uno tenía una función específica, el superintendente y el ayudante también, pues tenían que, por decir, mantener limpios y seguras las calles, los mercados, controlar el correcto funcionamiento de los servicios públicos de saneamiento y que pues haya una normatividad urbanística adecuada para que puedan vivir, obviamente. Cada uno tiene su función. De esto nos hablan estos nombres. La lista también registra a otras personas que realizaban otro tipo de servicios. Dos de los principales levitas estaban a cargo, pues, por ejemplo, de la obra fuera de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el templo tenía que ser mantenido pues en buenas condiciones y a ellos se les había confiado esa responsabilidad. Cada uno hace diferentes trabajos de acuerdo a sus dones y a sus talentos. Hoy, por ejemplo, las iglesias y las organizaciones agradecen desde lo más profundo de repente de todo su ser la tarea de mantenimiento y de cuidado que realiza mucha gente pues a los edificios o a la infraestructura en donde nos reunimos para alabar a Dios. Y que en muchas ocasiones, mi querido hermano, pues hay personas que lo hacen en forma totalmente desinteresada. Y esa labor discreta que realizan en favor de la obra del Señor, quizás no llegue pues a figurar de una manera prominente, ¿no? De repente en la historia de la iglesia, pero déjame decirte que el servicio que prestan esos hombres no va a ser olvidado por Dios. Cada uno tiene sus diferentes talentos. Unos pues de repente será porque sean líderes o que puedan enseñar, estarán delante, otros estarán realizando otras funciones de ayuda, otros estarán encargándose de otras, de animar, de consolar, de exhortar, y otros de la limpieza también. Pero todos somos importantes para el Señor. Muchos pasarán con trabajos desapercibidos para nosotros, pero no para Dios. Ese trabajo nunca será olvidado por Dios. Amén. Vamos a seguir con estas meditaciones la próxima semana, lo que nos enseña pues este pasaje. Y vamos a seguir con el capítulo 12. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos mucho de ella. Y en esta mañana, Señor, queremos orar siempre porque en nuestro corazón haya una predisposición siempre a hacer tu voluntad, Señor. Señor, que también nuestra prioridad sea
santidad. Tú nos has santificado, Señor, y debemos obedecer las Escrituras para mostrar lo que tú ya hiciste con nosotros. Tenemos un gran privilegio, Señor, de servirte, y queremos decirte: henos aquí, Señor. ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Queremos entregarnos totalmente, Señor, a tu obra, confiando plenamente en que tú nos guiarás para tus propósitos, no para los nuestros. Y siempre, Señor, ayúdanos también a que estemos siempre atentos a los diferentes talentos y habilidades y dones que tú derramas en la iglesia, y que todos los pongamos al servicio de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos por eso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y los espero el próximo miércoles. Amén.